Muy buenos días a todos. Tal como anunciaba Cristiane, La libertad religiosa como camino de paz fue el título escogido por Benedicto XVI para titular la Jornada Mundial de la Paz del año 2011. Él hace un discurso maravilloso que los invito a leer porque vale la pena profundizar sobre las reflexiones que él hace al respecto. Sin embargo, en una primera aproximación uno podría pensar que la libertad religiosa como camino de paz es un título un poco ajeno a nuestra realidad o es más propio de efectivamente tierras sacudidas por la violencia donde digamos, las creencias o la libertad religiosa es amenazada con la vida o con la libertad personal. Sin embargo, la gran pregunta es si la libertad religiosa como camino de paz es un planteamiento válido en un país como el nuestro. Y eso nos obliga a detenernos en qué es la libertad religiosa y por qué puede ser camino de paz. Un primer comentario que me permito hacer es que todavía, y después de casi 9 años, cuando yo he dicho que trabajo en un centro de libertad religiosa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, luego de algunos segundos de perplejidad del interlocutor, me dicen, ¿y qué es eso? Que no eres tú como católica en una universidad católica, con convencimiento pleno de la religión a la que adscribe, y yo digo sí, pero igual trabajo por la libertad religiosa o pretendo trabajar por ella. Y antes de conceptualizar este derecho, yo quisiera plantearles algunas preguntas como para situar el tema. Los políticos y los legisladores obedecen órdenes de partido o de la propia conciencia. ¿No se descalifica acaso a quien tiene una determinada posición racional cuando se sabe que pertenece a una confesión o a un movimiento religioso determinado? En la discusión que se ha planteado estos días sobre la legalización del aborto, ¿se ha planteado la objeción de conciencia del personal médico de los hospitales públicos? ¿Qué pasa cuando el Estado obliga a distribuir la píldora del día después en establecimientos públicos a menores de 14 años, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres? En medio de la reforma educacional que se está planteando, ¿van a poder recibir fondos públicos los establecimientos educacionales confesionales? ¿Qué grado de libertad van a tener los sostenedores de colegios para plantear un ideario propio distinto del que propone el Estado? ¿Cómo se percibe que los testigos de Jehová rechacen transfusiones de sangre por razones de conciencia? Se ha ingresado en estos días un proyecto de ley que plantea la idea de establecer un curso obligatorio de programa de educación valórica, tal como existe en España de educación para la ciudadanía, que de alguna manera es un camino para eliminar las clases de religión a las que están obligados todos los establecimientos educacionales. ¿No les parece que todas estas cuestiones se plantean en el Chile actual? ¿No pareciera que existe entre nosotros formas más veladas y silenciosas que limitan la libertad religiosa o de conciencia? ¿Qué es entonces la libertad religiosa? Es un derecho humano fundamental. Algunos dicen que es la primera de todas las libertades. Está reconocida por casi todos los instrumentos internacionales, comprende el derecho a creer o no creer, a pertenecer a una confesión religiosa o a no pertenecer a ninguna, a poder manifestar las propias convicciones en público y en privado, individual y asociadamente, y a no ser discriminado por su religión y sus convicciones. ¿No es entonces paradójico plantear
la libertad religiosa como camino de paz en circunstancias en que todavía se escucha en algunas familias decir que es mejor no hablar de religión porque es fuente de división. Es que no se trata de hablar de religión, se trata de cambiar el eje y desplazarlo hacia la libertad religiosa como canal de expresión. Primero, para que el Estado reconozca que la religión es algo que forma parte del ser humano y lo dignifica, que lo hace más feliz, que también es motor de desarrollo. Y en ese sentido, reconocer que siempre el explicarse, digamos, tener una cosmovisión, ha sido el gran motor de las grandes civilizaciones en la historia. El Estado tiene que entender que este desarrollo tiene que ser integral, que supone lo espiritual y que ello no implica ser un Estado confesional ni imponer a la sociedad una visión religiosa determinada. Me acuerdo que en una reunión de distintos profesores de Derecho, en medio de los cuales surgió un conflicto que fue, la verdad, que un poco incómodo. Después de sortear el conflicto, uno de los profesores, que era mormón, se nos acercó y nos dijo: no entiendo por qué pasó esto, cuando en el fondo, cuando la gente es religiosa de verdad y plenamente convencida, es súper respetuosa el uno del otro, y esa es la experiencia que yo he vivido dentro del mundo católico. Segundo, la libertad religiosa es camino de paz porque permite mirar al otro como persona, sujeto de derechos y deberes, persona que intenta dar respuesta a una serie de preguntas para darle un sentido a la vida y a la muerte, persona que elige un camino sincero de búsqueda de la verdad e intenta ser coherente con la misma. La libertad religiosa es camino de paz porque genera una instancia que permite mirar y escuchar al otro con confianza, buscando lo que hay de verdad en su planteamiento y no poniendo el acento en lo que hay de falsedad en el mismo, tal como enseñaba Benedicto XVI. Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, dice que esto no significa optar por un sincretismo confuso ni por la absorción de uno en el otro, sino desarrollar una comunión en las diferencias que solo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Reconocer el derecho a expresar y vivir de acuerdo a las propias convicciones y a no ser discriminado por las mismas, a llevar una vida espiritual que permee la existencia, que permita tener un profundo respeto por la dignidad de los demás, que no se limite a ejercerla solo en el ámbito de lo privado, sino también en lo público, constituye un criterio de convergencia. Es un puente y no un muro, como invitaba a construir en estos días el Papa Francisco a propósito de los 25 años de la caída del muro de Berlín. Un puente que permite ser cruzado de ida y de vuelta, o bien estar todos en la misma vereda para que cada uno, más allá de toda diferencia, haga un aporte sincero a la paz, que es condición necesaria para el bien común, pero para un bien común que comprenda un desarrollo integral y que se construya sobre un rostro humano. Termino citando a Benedicto XVI en las Naciones Unidas, que dijo que ojalá nunca, sea necesario renegar de Dios para ser un buen ciudadano. Muchas gracias.